veces y nosotros volvemos a insistir en ella. La asignación de recursos para la 0 pesos, salarios de los profesores y profesoras universitarios. Menos fondos de funcionamiento, con lo que esto significa a cada una de las sedes universitarias de estrategias insólitas para poder pagar la luz, el gas, el agua. Como decía el senador preopinante, ¿qué política pública está en ciernes en esta toma de decisiones? Yo me pregunto si estamos caminando, por ejemplo, hacia un arancelamiento de las universidades públicas. Y esto es muy preocupante porque en nuestro país las universidades públicas son parte constitutiva de nuestra forma de ser. Es una sociedad, la sociedad argentina, que valora enormemente la existencia de universidades públicas. Lo valora de una manera que no hay otros países en América Latina que lo tomen del mismo modo, que aprueben de una manera generalizada la existencia de una universidad no arancelada, de una universidad que permita como política pública el acceso a los estudios superiores. ¿Y por qué es así? Porque yo creo que atrás de cada una de las decisiones que los chicos y chicas toman cuando llegan al final de la escuela secundaria está el impulso, la fuerza, la certeza de que transitando la universidad y obteniendo un título de educación superior hay una esperanza de ascenso social, una esperanza clara, cierta, visible de ascenso. Hay también una esperanza concreta de inserción en el mundo del trabajo, de apertura con estas herramientas que da el tránsito por la universidad, apertura a un mundo de posibilidades que de otro modo no se abriría. Desfinanciarla a la universidad pública es destruir esos sueños, destruir esas posibilidades. Las decisiones que se toman en el marco institucional de un gobierno, como esta decisión de sacarle fondos a la salud y a la educación pública, perjudican a unos grupos sociales y benefician a otros. Esto es así, las decisiones no son neutras, perjudican a unos y benefician a otros. Eso hay que tenerlo muy claro cuando uno está en el lugar de convertirse en la cabeza de un gobierno nacional. Hay que tener muy claro que las decisiones favorecen a unos y perjudican a otros. ¿A quiénes perjudican estas decisiones de desfinanciar la salud y la educación? A los sectores de nuestro país con ingresos bajos y con ingresos medios. O sea, una enorme mayoría de nuestro país se ve perjudicada por este tipo de decisiones. Entonces, la verdad es que es muy difícil entender por qué se insiste en este perjuicio. ¿Por qué se insiste? Las universidades distribuidas en todo el territorio de nuestro país, que es una cosa importante para tener en cuenta, porque en nuestro país las universidades datan desde incluso antes de la existencia misma del Estado Nacional. Universidades tan importantes como la de Córdoba o la Universidad de Buenos Aires son anteriores a la existencia del Estado Nacional. Y luego, no hace mucho, al inicio de este siglo XXI, las universidades se instalaron en distintos lugares del país, justamente para promover el acceso, un acceso facilitado por la cercanía. Ese acceso facilitado por la cercanía y esa gratuidad genera un costo evitado en esa facilidad de acceso. Nuestros estudiantes cuando terminan y se llevan su título no tienen que estar pensando en que deben pagar créditos por esa educación universitaria que tuvieron. Por lo tanto, sus primeros salarios son valorados en el sentido de que les permiten manejarse con proyectos de futuro, con proyectos de familia. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta cuando uno es gobernante y toma decisiones. En 2022, el 68% de los ingresantes a las universidades de nuestro país
fueron estudiantes de familias que por primera vez tenían un integrante que accedía a los estudios superiores en la universidad. En mi provincia hay un ejemplo interesantísimo. La Universidad Nacional de Río Negro es una universidad multisede, y me enviaban los datos de la sede atlántica, que es la sede donde está la ciudad de Viedma, la ciudad capital de la provincia, y en esa ciudad capital, donde el empleo público es importantísimo en cuanto a porcentaje de personas que lo ejercen, en esa ciudad capital, la Universidad de Río Negro tuvo en 2022 un 83% de estudiantes que eran primera generación de esa familia en acceder a la universidad. De ese 83%, un 46% eran chicos y chicas, jóvenes, provenientes de los quintiles de más bajos ingresos. Si eso no es promoción, si eso no es ayuda al ascenso social, díganme qué otra política pública lo lograría. Creo que muchas de nosotras acá en este recinto y muchos de los senadores de este recinto también damos cuenta, damos fe y somos parte del proceso interesantísimo de inclusión social que genera una universidad gratuita. Una universidad pública de calidad, porque guarda que también hay que decir eso, la universidad es gratuita y es de excelente calidad. La Universidad de Buenos Aires está entre las universidades de mayor reconocimiento del mundo entero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una de las cuestiones que tenemos que tener claras para saber la importancia de una política pública de estas características es que los instrumentos que se consiguen para la inserción son instrumentos duraderos, es enseñar a pensar para poder vivir en un mundo cambiante, continuamente cambiante. En Río Negro, por ejemplo, también hay datos muy interesantes de que los varones con nivel superior universitario finalizado muestran los mayores indicadores de actividad y ocupación formal. Ir en contra entonces de una institución como la universidad, forzar el arancelamiento puede ser una política muy perjudicial. Y acá también hay cuestiones que otros senadores han mencionado. Hay pruebas escritas de la baja valoración que esta gestión de gobierno nacional tiene respecto de la educación y de la salud pública. Una prueba contundente la encontramos en el proyecto de ley de presupuesto que ha sido girado recientemente al Congreso. En el texto se observa claramente de qué modo piensan lo público. Analizando la ley nos encontramos con una situación que verdaderamente a mí me impactó muy fuertemente, que es la derogación del artículo 9 de la ley 26.206 y la derogación del artículo 52 de la ley 26.058. Tremendo. O sea, para la educación pública obligatoria y universitaria, ¿qué nos están diciendo? Al derogar el artículo 9 de la ley 26.206, la Ley de Educación Nacional, nos están diciendo que no van a garantizar los fondos para el financiamiento de la educación. El artículo decía claramente, se garantizan los fondos para el financiamiento y además decía una cosa muy importante, que es que obligaba a que por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto fuera destinado a financiar la educación. Y eso no aparece más, porque la ley de presupuesto propone su derogación. Ojalá en este recinto podamos debatir con claridad y con buenos argumentos cómo vamos a aprobar o no esa ley de presupuesto. ¿Qué decía el artículo 52, también derogado en la ley de presupuesto? Artículo 52 de la ley 26.058, que es la ley de educación técnico-profesional.
¿Qué decía el artículo 52? Que la educación técnica profesional debe ser financiada también, porque no sé si ustedes recordarán que en la década de los 90, con esta idea de tener una escuela secundaria con un ciclo básico y un ciclo polimodal, se desfinanció y se destruyó a las escuelas técnicas en esa década del 90. Tiempo después, en 2005, la ley 26.058 vino a reparar la situación, obligando a un financiamiento para la educación técnica profesional. ¿Por qué? Bueno, porque en las bases de un país que pretende ser industrial, la educación técnico-profesional es esencial. Así lo vemos en Río Negro, por ejemplo, en esta etapa histórica que nuestra provincia está viviendo con el desarrollo de nuevas alternativas para energías producidas por gas y petróleo, de tener escuelas técnicas fortalecidas, porque la cantidad de posibilidades de trabajo requiere gente preparada. Ahora, ¿cómo vamos a financiar las escuelas técnicas? No lo sé, porque acá se está diciendo que el artículo 52, que financiaba con un 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto que financiaba la educación técnica, eso tampoco, lo vamos a sacar, lo vamos a romper, no va a funcionar. La verdad que ese Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, que se nutría con el 0,2% de los ingresos corrientes, queda sin efecto a partir de esta ley de presupuesto. Ojalá podamos debatirlo suficientemente. Medidas como estas tienen un impacto en el futuro de los habitantes de nuestro país, tienen un impacto en las economías regionales. No es bueno para el crecimiento del país en su conjunto destruir las universidades públicas. No es bueno. 2.500.000 estudiantes van a las universidades. No es bueno. Y si bien el senador preopinante decía que hay poca tasa de egreso, soy convencida de que el paso por la universidad, aunque por diversas circunstancias uno no pueda recibirse, ya eso es importantísimo en las posibilidades de aprender a pensar las propias decisiones de vida. Bueno, como verán, estos argumentos que estoy compartiendo con ustedes apoyan mi voto en contra del veto a la ley de financiamiento universitario y por supuesto también me voy a expresar en contra del veto a la ley de la salud pediátrica. En el mismo sentido en que la educación es desfinanciada, en la salud el Gobierno Nacional ha reducido las transferencias automáticas para diferentes planes de salud a casi todas las provincias, pero hay 6 provincias cuyo recorte es superior al 50%. El recorte en el financiamiento de planes de salud es superior al 50%. En mi provincia se ha recortado la cifra en un 55,9%. Y esta cifra es obtenida del informe trimestral de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Quiero decir, son cifras fidedignas. No estamos inventando, no estamos diciendo cosas que no son. Entonces, repensemos qué camino se está construyendo al desfinanciar la educación pública y la salud pública. Pero esto no se lo digo al Gobierno Nacional. Cuando digo repensemos es porque yo me incluyo como ciudadana de una provincia que activamente está a favor de la educación y la salud pública. Me incluyo como ciudadana. Repensémoslo cuando debamos decidir qué camino queremos para nuestros jóvenes, qué camino queremos para el conjunto de la población argentina. Como dije, señor presidente, mi voto será a favor de la ley y en contra del veto de mi ley.